¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Muy bien? Muy bien, muy contento de tenerte con nosotros. Bueno, hoy vamos a estar hablando, para mí por suerte, y es un gran lujo estar con vos y formar parte de este equipo, como te decía. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que quizás el que está del otro lado, quien está del otro lado, cree que le toca de lejos. Porque no está en los grandes títulos de la política o de los debates en el Congreso. Sin embargo, empezó a tratarse en la Cámara de Diputados ayer en una audiencia pública uno de los proyectos que plantea la despenalización de la marihuana para uso medicinal. Vos sabés que yo tengo un hijo que el año pasado le diagnosticaron leucemia y yo tuve que recurrir durante el tratamiento de mi hijo al aceite de marihuana. Y es ilegal en la Argentina. Sin embargo, en el caso de mi hijo, yo pude momentáneamente paliar algunos de los efectos adversos o colaterales que tenía la quimio, como la pérdida del apetito, había bajado mucho de peso, tenía 20 kilos menos de lo que era habitualmente el suyo, estaba decaído, tenía que comer y no tenía hambre. Y sin embargo alguien me recomendó y me alcanzó el aceite de marihuana. Y uno no sabe si realmente acá había aceite de marihuana. Yo se lo di, confié, pero hay muchas familias, en mi caso fue momentáneo, que están luchando para que sus hijos tengan una mejor calidad de vida, para que su sufrimiento sea menor. Y entre ellas está Valeria Salech, que está con nosotros, que forma parte de la Fundación Mamá Cultiva y nos va a contar su experiencia. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas tardes, bienvenida. buenas noches, bienvenida. Encantada de estar acá y que me den el espacio para poder contar un poco a qué viene Mamá Cultiva. Mamá Cultiva se fundó en Chile, en realidad, hace 4 años. Somos mamás con chicos epilépticos, con epilepsia refractaria y patologías que tienen que ver con convulsiones, que descubrimos en el aceite de cannabis un alivio que no podíamos encontrar en ningún fármaco. Contanos, porque es muy impresionante ver el cambio que genera. ¿Cuántas convulsiones tienen habitualmente los niños, las niñas que tienen esta enfermedad y cómo les cambia la calidad de vida? Primero te tengo que decir que nosotras somos mamás enfermeras. Somos mamás que prácticamente no tenemos vida social, que estamos encerradas todo el día con nuestros hijos, que tienen entre 20 y 100 convulsiones diarias, que pasamos el día con ellos, que les vimos cambiar la personalidad de acuerdo a la medicación que le dábamos. Esto no se dice por lo general. Los anticonvulsivantes tienen muchos efectos adversos, a los chicos los ponen impulsivos, los ponen depresivos, los pone agresivos, algunos se terminan pegando la cabeza contra el piso literalmente. Y para contrarrestar eso, los neurólogos nos dan medicación psiquiátrica, por lo cual la habitación de mi hijo, lejos de parecerse a la habitación de Toy Story, es una habitación que parece una góndola de farmacia. ¿Y cómo llegaste a pensar que el aceite de marihuana podía generarle un cambio? ¿Cómo es ese camino? Las noticias llegan de afuera. Hay países que están muy avanzados, o mejor dicho, el nuestro está muy atrasado. Y en un montón de países hermanos como Chile y Uruguay se está usando hace tiempo. De hecho, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por decreto sacó a la marihuana de la lista de drogas duras. Claro, lo que hay que explicar que, a ver, es ilegal. Las mamás están y los papás haciendo este aceite caseramente en su casa. Cultivan las plantas de marihuana y hacen el proceso de extracción a través de un proceso casero de este aceite. Esto en otros países es legal. En Chile, por ejemplo, en Estados Unidos, en varios de los estados, en 23 estados, en Australia, en Israel, Uruguay. Holanda, Uruguay. ¿En Cuba? Y en Cuba también. Sí. Y podría ser a partir de un proyecto, alguno de estos proyectos que se están tratando en la Cámara de Diputados, o también de un decreto presidencial, podría ocurrir como fue en el caso de Michelle Bachelet, ¿no? Sí, podría ocurrir con un decreto presidencial, sería la vía más rápida. Pero la verdad es que yo creo en la democracia también. Y me parece que esto es algo que tenemos que discutir en sociedad. Y creo que tiene que haber un consenso social. Porque no podemos ser vistas como delincuentes o como personas extrañas que hacen cosas que no
que están fuera de la ley. Hoy por hoy la policía no distingue entre un cultivador y una mamá que está preparando el aceite para su hijo. La verdad que somos todos delincuentes y eso no. Yo quisiera que se nos deje de estigmatizar, que se nos saque ese cartel, que se le saque a la planta ese cartel, porque la verdad es que es una planta, ¿no? En Chile se trata como fitofármaco. Claro. Con lo cual, nada, creo que nos debemos el debate y creo que estamos como sociedad maduramente preparados para tenerlo. No es solo... Vamos a seguir con Valeria, a mí me interesa muchísimo este tema también radialmente. Estoy pensando en una continuidad seguir de producciones. produciendo. Sí. Decir, hay varios proyectos de distintos referentes de la política en el Congreso, seguramente se van a unificar, tienen que avanzar. Estamos hablando no solo del caso de los niños, las niñas, los adultos que tienen epilepsia refractaria, sino que se utiliza para otras enfermedades, para la esclerosis múltiple, en el caso de la espasticidad, para los dolores crónicos, para los tratamientos de quimioterapia. Hay mucho investigado y probado científicamente. Hay mucho prejuicio también, hay mucho desconocimiento en los médicos acá y hay mucha presión de los laboratorios para que esto no avance.